Infinísima.cl, en colaboración con Peluquería La Bohème, tienen el agrado de presentar El Diván de las 9. Estamos aquí en un nuevo programa de Radio Infinísima. Vamos a hablar en este capítulo de todo lo que es los procesos de duelo y lo vamos a ir relacionando un poco con los vacíos que sentimos en los procesos de duelo y con qué lo llenamos, que tiene mucho que ver con el hambre emocional. Y eso es justamente lo que va a hablar nuestra invitada de hoy, Pamela Markovich, que está acá presente con nosotros. Pamela, cuéntanos un poquito de ti, de lo que tú haces, a qué te dedicas, para que la gente te pueda conocer. Ya, bueno, gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, yo soy psicóloga y coach y trabajo con mujeres que están en un proceso de sanar su relación con la comida y que muchas veces esto implica el aprender a manejar el hambre emocional, que tiene que ver con todo esto de esto que nos lleva a comer por emociones. Así que eso básicamente hago, bueno, además de entrenar a profesionales de la salud que están aprendiendo esto mismo para trabajar con sus pacientes. Buenísimo. Oye, Pame, antes de entrar un poco en el tema que es el duelo, que vamos a hablar harto, cuéntanos un poquito qué es el hambre emocional, porque ¿a qué te refieres con eso? Me refiero a uno de los 9 tipos de hambre, que tiene que ver con una diferencia entre lo que es el hambre real, que es una hambre fisiológica del cuerpo, o una hambre que es psicológica. Dentro de las hambres reales, como para contextualizar, tenemos el hambre que es estomacal, como lo que tiene que ver con un volumen de llenado del estómago, ¿no es cierto? Como no he comido nada, estoy muerto de hambre, tengo que llenar mi estómago. O el hambre celular, que tiene que ver con recibir ciertos nutrientes que necesita el organismo. Pero hay toda una dimensión de hambres psicológicas que son las hambres sensoriales, como olfativas, auditivas, gustativas, etcétera, que son nuestros 5 sentidos. Y además de eso está un hambre mental y un hambre emocional. Y cuando hablamos de hambre emocional, entonces estamos hablando de una hambre psicológica, que no es fisiológica, que no es de un sentido, y que es el motivo que nos lleva a comer por una emoción que puede ser desde pena, rabia, ansiedad o lo que sea el mundo emocional, o por alegría, ¿no? Como vamos a festejar. Me lleno. Exacto. Sí. ¿Y cómo diferenciaríamos entonces, por ejemplo, el hambre emocional del hambre mental? El hambre mental se define como aquello que nos lleva a comer porque hay una idea de que deberíamos comer eso o no deberíamos comer eso. Tiene que ver con la información conceptual. Entonces, por ejemplo, una nutricionista te da una pauta y te dice, mira, debes comer todos estos alimentos. Eso es hambre mental. Ahora, que tú lo apliques o no lo apliques es otra cosa. Claro. O, por ejemplo, mira, debería comer cada 3 horas, o debería comerme toda la comida del plato porque si no se van a morir los niños del África, o no sé, debería comer carbohidratos y no proteínas, o al revés, o etcétera. Sí. A los que nos están escuchando, comentarles que si es que les pasa que sienten que están comiendo por hambre emocional, que hay algo ahí que están tratando de llenar y que no necesariamente se llena con la comida, pasa mucho que uno come, se satisface un ratito y luego vuelve el hambre, ¿no? Y ese podría ser un indicador de que uno no está realmente comiendo por hambre fisiológico, como estabas diciendo. Exacto. Si es que es el caso de los que nos están escuchando y en algún momento de su vida han experimentado algún duelo o alguna pérdida, quédense escuchando este programa porque vamos a hablar justamente de cómo se relacionan el hambre emocional con los vacíos, con los duelos, con las pérdidas, y acá Pamela nos va a ayudar dándonos algunos consejos, explicándonos algunas cosas de cómo trabaja ella. Para empezar, yo creo que podríamos partir contándole a la gente qué es un duelo. Muchas veces la relacionamos a lo que es la pérdida de un ser querido, una pérdida como en muerte, como en carne, por así decirlo, pero poco lo relacionamos con perder algo que no necesariamente es una persona. Y a mí me gustaría que tocáramos el día de hoy el duelo como algo más allá, como algo que está presente todos los días en nuestra vida, en nuestras diferentes etapas, y así como perdemos un ser querido, también perdemos de repente una relación de la que estábamos muy cerrados, o perdemos de repente nuestra salud porque viene una enfermedad, o perdemos nuestro trabajo, o tenemos una crisis económica y incluye muchas pérdidas, o perdemos el cuerpo que teníamos de adolescente cuando pasamos a ser mujeres, y así estamos metidos en continuas pérdidas que nos van reeditando esa sensación de duelo y que también nos hacen encontrarnos un poco con ese vacío, que yo creo que también eso se relaciona mucho con lo que hace la PAME, ¿o no? Exacto.
Para hacer un poco el link entre la pérdida y el vacío y poder entrar al tema del hambre emocional, a mí me gustaría explicar algo, ¿no? Muchas personas cuando han perdido algo, cuando han perdido a alguien, cuando han vivido un cambio importante en su vida, un cambio importante en su cuerpo, un cambio importante en sus relaciones, al perder eso, no solamente están perdiendo ese objeto, no solamente están perdiendo a la persona que ya no está y que da muchísima pena no poder compartir, por ejemplo, en el caso de una muerte, o en el caso de un trabajo, tener la seguridad económica, sino que se pierde una parte de uno mismo. Estoy perdiendo la parte de mí que trabajaba en tal sitio, que tenía responsabilidades, que se sentía productiva. Estoy perdiendo la parte de mí que se relacionaba con esa persona que perdí en el caso de una muerte. Estoy perdiendo una parte de mi identidad. Y eso es lo que genera esa sensación de vacío, que hay algo en mí que falta, no solamente el objeto real, lo de afuera que ya no está, sino a nivel interno hay una parte de mí que se va perdiendo. Y de ahí la importancia de poder ir haciendo el duelo para ir reincorporando toda esta energía que se pone en eso que perdí, en dejar de lado todo lo del mundo de afuera y enfocarme muchísimo en la persona que perdí, en la situación que perdí, y es difícil poner energía en nuevas cosas. ¿Cómo ves tú esto, Pami, con las pérdidas, los vacíos? ¿Cómo lo vas viendo desde tu teoría, tu enfoque por eso? Yo, bueno, de diferentes maneras. Lo primero que me suena con lo que las escuchaba es que me parece muy cierto, porque en el día a día, cuando vamos trabajando el tema del hambre emocional, vamos viendo que en general hay una sensación de que eso que yo quería que fuera de cierta manera no es. O sea, desde el cuerpo que quería tener y que no tengo, o desde lo que quería que pasara en una situación y no sucede, o la manera en que yo quería que reaccionara la otra persona, o la sonrisa que yo quería que me diera en vez de esa cara de ogro que me pone, o cómo esperaba que se comportara mi jefe. Como que siento que si vamos como más a la base, teniendo todo el respeto cuando hablamos de un duelo real de la muerte de alguien y lo difícil que es eso, ¿no? Hay algo como bien existencial que tiene que ver con cómo yo estoy creando como una expectativa o un ideal de cómo me gustaría que fueran las cosas versus la realidad de lo que las cosas efectivamente son. Y me hace mucho sentido en esto, como que decías de que hay una identidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando pierdo mi cuerpo, porque o pasé, no sé, o de ser niña a ser mujer, que muchos temas con la comida parten en esa edad, ¿no? Como a los 10, 11, 12 años empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios y es como no me reconozco en este cuerpo, o me doy cuenta de que debería avergonzarme de algo de mí, o que hay una parte de mí que no me guste, todo eso. O por ejemplo cuando quedo embarazada y entonces el cuerpo que tenía antes, o subí de peso y no me di cuenta y empecé a subir poquito y después me di cuenta de que en realidad ya estaba años luz de cómo estaba antes. Que claro, hay también como una historia de nosotros mismos que perdemos, que es como ¿a qué estaba asociado eso que yo tenía en ese momento, no? Como este cuerpo, por ejemplo, perfecto, o este cuerpo como ideal que tenía, o qué sé yo. Bueno, que para las mujeres muchas veces nos pasa que nunca lo vemos perfecto ideal, ¿no? Siempre queremos mejorar algo. Pero en esta visión está como, por ejemplo, la búsqueda de la seguridad, o la búsqueda de ser valorada, o la búsqueda de ser apreciada, o la búsqueda de sostener nuestra fuerza de gravedad como mujeres puesta en la belleza y en la aprobación externa. Entonces me pareció interesante ese punto como de que hay algo de nosotras mismas que perdemos con eso. A mí me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque no solamente estamos hablando de algo que se ha perdido, sino algo que de pronto se hubiera querido tener y no se ha tenido, ¿no? Vamos a una pausa comercial y seguimos conversando de estos temas con Pom Markovich, que nos acompaña. Estamos de vuelta de la pausa comercial, entonces ya volviendo con todo lo que es los procesos de duelo, los duelos emocionales, y relacionándolo un poco con lo que es el hambre emocional, con nuestra invitada Pamela Markovich, que está junto con nosotros. No sé si les parece que hablemos un poquito de las fases que atraviesa el duelo. A mí me gustaría, antes de hablar de las fases, contextualizar un poquito que Elisabeth Kubler-Ross era una psiquiatra suiza y que estaba trabajando mucho con personas que estaban al borde de la muerte. Entonces era un tema muy recurrente y ella lo que quería
buscar a través de estas fases del duelo que fue descubriendo, era un poco qué ocurría a nivel emocional con las personas que estaban al borde de la muerte y con las personas que perdían a alguien, y cómo nosotros podemos entender y ayudar de una mejor manera a este tipo de personas, según las distintas personas, según el hecho, según cómo ocurren las cosas, pero siempre pasamos como por estas fases, y la primera fase es como la negación. Claro, la primera respuesta ante un evento muy fuerte es tratar de hacer una transición entre este cambio. De pronto había algo, ya no hay, o una situación que de pronto genera un shock, es no, esto no está pasando. Y es la forma que encontramos de ir haciendo una transición un poco más calmada, ¿no? Más llevadera. Y eso pasa en la muerte de un ser querido como también en otros tipos de duelo, porque al final nosotros en una primera instancia no podemos creer que algo haya cambiado, no podemos ni queremos creerlo, y entonces nos negamos a aceptar esto que está pasando de forma real, pero que no podemos asimilar en tan corto tiempo. Entonces un proceso, por muy pequeña o grande que haya sido tu pérdida, probablemente has vivido una primera fase de negación, de no querer encontrarme con esta realidad, no querer verla, taparme los ojos. ¿Cómo despierto esta pesadilla? Exacto. Esto no está pasando, ¿no? Claro. No puedo creerlo tampoco. Y cuando comienzas a darte cuenta que está pasando, viene una rabia tremenda, ¿no? Una rabia ante el destino, ante la providencia, ante la situación. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no lo puedo controlar? ¿Por qué a mí? ¿No? Viene también una rabia de repente con la persona que perdimos, culparnos. Viene como todo ese enojo y esa ira, porque también tiene un poco que ver con lo anterior, con no poder creer lo que está pasando, pero me estoy defendiendo de esto que ya lo estoy empezando a asimilar un poquitito. Y ahí comienzan las negociaciones que vamos haciendo, ¿no? Uno va entendiendo y asimilando que esto que estoy viviendo es real, pero voy a tomarme un tiempo en adaptarme y en asimilarlo. Entonces voy haciendo ciertas negociaciones, La negociación tiene un poco que ver con cuánto de esto soy capaz de aceptar, cuánto de esto soy capaz de asimilar, cuánto de esto realmente voy entendiendo, voy dilucidando un poquito, porque en el fondo es como ir recién acercándonos un poquito a que ya estoy aceptando lo que pasó. Y luego de eso viene el gran dolor, ¿no? Lo que se asemeja mucho a una depresión, es ya el reconocer que esto que me está pasando y toda mi energía se pone en sentir ese dolor y en vivir ese dolor. Se pierde mucho interés por el trabajo, por las amistades. Y es una tristeza que es sumamente necesaria para poder llegar a la aceptación final y la transformación, porque al final ese estado de que me encuevo y me ensimismo, por así decirlo, y me encuentro con todo lo que a mí me generó esta pérdida, con todo lo que se perdió de mí, con todo lo que se perdió de mi historia, es como un estado que es sumamente necesario, como que pasar por la pena a veces está súper estigmatizado, tratamos de negarlo, de reírnos, de hacer como que no pasa, y nos encontramos un poquito con esas sensaciones que quizás no son tan agradables, pero tienen una función y una razón de ser. O sea, por algo tenemos que llegar a encontrarnos con ese dolor para poder llegar finalmente a lo que es la aceptación. A darle un sentido. Cuando le damos un sentido a nuestra experiencia, no deja de doler, pero se incorpora y comenzamos a poder distribuir la energía que estaba puesta en no entiendo, no quiero, no acepto, a poder comenzar a tener nuevos proyectos, a comenzar a reír, a crear cosas, a relacionarme de nuevo con gente. Y yo creo que pasa mucho que nos asusta vivir el dolor. Y cuando no vivimos el dolor, no podemos comenzar a hacer ese proceso de darle sentido. Y ahí me gustaría conversar contigo. Yo no sé si es que tú lo ves tanto por el lado del sentido, pero en todo caso, cuando uno no le da sentido a las cosas y no lo entiende y no lo comprende, eso se va al cuerpo, ¿no? Cuando uno no le pone palabras a las cosas que está sintiendo, a algún lugar se van y el cuerpo lo va manifestando. Y me parece que una de las manifestaciones podría ser esto de lo que estábamos hablando, el hambre emocional, ¿no? Como que tiene que haber un canal de salida, por así decirlo. Sí, o sea, la comida, así como diferente tipo de estimulaciones, ¿no es cierto? Que pueden ser como desde las drogas, desde una sexualidad desenfrenada, desde las compras, el consumo como masivo, son maneras que vamos encontrando de poder evitar la experiencia de lo no placentero, evitar la experiencia del dolor.
Porque básicamente como seres humanos estamos cableados para vivir el placer, para poder sentir emociones placenteras con el mínimo esfuerzo posible. Entonces, cuando uno está en el dolor, ¿no? En vez de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a, no sé, correr una maratón para sentirme bien, probablemente voy a ir a abrir el refrigerador y sacar la caja de chocolates, el helado, todo eso, porque trato de generar un estado placentero con el mínimo esfuerzo posible. Entonces, la comida funciona como un bastón emocional que me apoya para poder enfrentar este dolor emocional. Y en ese sentido la comida puede ser también como una autoadministración de una psicoterapia. Entonces, ¿Cómo decir, ¿sabes qué? En este minuto estoy pasando esta situación difícil, entonces pienso que me merezco ir a buscar. Oye, digo eso siempre, pero yo digo, me merezco cuando estoy muy cansada. O como ir proporcionándose pequeñas dosis de felicidad, ¿no? Claro. Me merezco un ratito de goce, de disfrute, de placer, ¿no? Sí. Que también hay una homeostasis ahí que es importante porque cuando miramos también las emociones placenteras y no placenteras, acá un poquito como desde la psicología positiva, se ve que hay cierta cantidad de emociones no placenteras que en general las personas podemos sostener sin que se nos vaya como el mundo de las manos. Entonces, de hecho, se han hecho como investigaciones y ratios, como 3 emociones placenteras por una no placentera. Si están mirando una relación, por ejemplo, con un otro, es como 3 momentos de humor, de goce, de encuentro por una pelea y cosas así, para que se sostenga. Pero en lo que tiene que ver con la comida, yo creo que hay también como cierta búsqueda de homeostasis de la cantidad de emociones placenteras que yo necesito vivir para poder mantenerme en cierto estado que me permita también manejar el mundo. Y en ese sentido, cuando empezamos a ver el alimento como una nutrición emocional o como un alimento del corazón o como una manera de poder llenar un vacío emocional, es muy diferente la manera de abordarlo. Porque cuando lo hacemos desde la inconsciencia, cuando lo hacemos desde el patrón automático, simplemente de que estoy viviendo esa emoción y me trago sin pensar un bocado tras otro y no siento el sabor y por tanto no siento saciedad tampoco y pareciera como que estuviera como fuera un hoyo, ¿no? Como que todo sigue pasando. Lo que aparece al final es una emoción más displacentera. Si bien lo busqué para relajarme o lo busqué para sentirme bien, después el estado de malestar, que es por un lado físico, desde la pesadez física, la somnolencia, porque ¿quién va a decir ahora me voy a comprometer con mis anhelos más importantes de vida cuando mi cuerpo lo único que quiere es como estar acostado, ¿no? Después de un atracón o de un patache que se da los fines de semana cuando nos encontramos y comemos. Pasa que también psicológicamente lo que aparece es el hambre de la mente diciendo no deberías haber comido esto, ¿no? Entonces ese estado de culpa, que es muy normal que aparezca entre la restricción de la comida, la compulsión de la comida, después de nuevo la restricción, etcétera. Después de la compulsión viene esa culpa que en cierto sentido creo que también tiene algo saludable dentro de lo poco saludable, que es esa sensación de haber dañado a alguien que yo quiero. Y ese alguien que yo quiero soy yo también. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que estoy comiendo por hambre emocional, si es que me doy cuenta, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta, estamos en piloto automático y entonces también las defensas hipomaníacas, yo sé que estoy teniendo algo de psicoanalista, así que pero estoy pasándolo mal, ¿no es cierto? Entonces sucede que generalmente no me doy cuenta de por qué estoy comiendo, pero cuando me doy cuenta y cuando entrenamos la conciencia en poder en el momento presente observar, ¿sabes que en realidad esto es una emoción? Esto no es hambre real, no es mi estómago, no es mi cuerpo el que está pidiendo este alimento, es mi corazón el que está pidiendo este alimento, porque en realidad estoy sintiendo dolor, tristeza, frustración o lo que sea. La manera de comerlo es muy distinto porque tú puedes decidir comerlo.
Tú puedes decidir comer algo por hambre emocional y puedes decir, este es un alimento para mi corazón y por tanto lo voy a comer nutriendo mi corazón, conscientemente, saboreando, disfrutando, dándome un espacio. Es muy distinto y la vivencia de la culpa y el resultado posterior es muy diferente. Y en ese caso, en tu experiencia, cuando uno come por hambre emocional pero conscientemente, ¿sí se satisface? Deja de pasar esto que estabas hablando de que como y como que se va y no llena nada. Si aparece la saciedad, eso es lo que yo he escuchado en general, como por lo que la gente reporta, ¿no? Que en general la saciedad no aparece cuando no está la atención, pero cuando está la atención sí aparece la saciedad, que es distinta que la satisfacción, porque una es la saciedad física y otra es la satisfacción emocional. Oye, vamos a una pausa comercial y volvemos. Te tengo una pregunta. ¡Ah! Así que la pausa de la